Bueno, estimados colegas, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Rebeco. Yo soy profesor de la Universidad de Chile. También tengo el honor de ser coordinador de las charlas de los martes al colegio, así que en esta calidad me permití autoinvitarme. Quería saludar especialmente a nuestros colegas de Talca. El Colegio de Abogados de Talca se ha unido vía streaming a esta charla, así que un gran saludo a nuestros colegas de la región del Maule. Y el tema que he elegido se inserta dentro de lo que se denominan los remedios contractuales, que básicamente son las acciones que tiene un acreedor frente al incumplimiento contractual en que incurre el deudor, ¿ya? Y dentro de ese gran concepto global que son los remedios contractuales, el lucro cesante aparece vinculado a la indemnización de perjuicio, ¿ya? Entonces, aun cuando la denominación de la charla es bastante amplia, pero la verdad es que me quiero enfocar exclusivamente en el lucro cesante contractual. Ese es el tema que hoy día quiero conversar y compartir con ustedes. Y este tema, además, quería comentarles que es parte de un trabajo que estamos realizando con el profesor Hugo Cárdenas de la Universidad de Chile, en donde estamos trabajando en un texto que queremos publicar el próximo año, y en ese contexto entonces surgió esta iniciativa o idea de poder esbozar, y eso es lo que quiero compartir con usted, esbozar algunas ideas, principios, ¿cierto?, que hay que tener en consideración cuando uno se refiere al daño por concepto de lucro cesante contractual. Y en ese contexto quería repasar con ustedes algunas ideas vinculadas primero al concepto del lucro cesante, revisar con ustedes cuáles son los elementos necesarios para que estemos frente al lucro cesante contractual. Derechamente luego revisar y comentar con ustedes las problemáticas. Y aquí la principal problemática que vamos a revisar es poder determinar cuáles son los estándares, cuáles son los principios, ¿cierto?, que llevan a la judicatura a otorgar o a no otorgar el lucro cesante contractual, ¿ya? Y aquí quiero partir sosteniendo que, y esto no es nada nuevo obviamente, pero el lucro cesante es un ítem indemnizatorio de difícil concesión por parte de los tribunales, ¿ya? Y vamos a ver por qué motivo ocurre esto y cómo ha ido cambiando en cierto sentido la jurisprudencia. Luego quiero mostrarles cómo a nivel comparado se han dado algunas fórmulas para poder calcular el lucro cesante. Aunque ustedes no lo crean, a nivel comparado está bastante, sobre todo en el mundo anglosajón, está bastante analizado la procedencia del lucro cesante, y en particular ellos nos han entregado algunas fórmulas que yo creo que uno podría tener a la vista cuando tiene que resolver o plantear este tipo de asuntos de lucro cesante, y de hecho les voy a mostrar un par de fallos donde precisamente se recurre a estas fórmulas de cálculo del daño por concepto de lucro cesante. Y para concluir, si el tiempo nos lo permite, comentarles cuáles son los límites para la procedencia del lucro cesante. Y aquí vamos a ver que hay algunos criterios que están bastante consolidados a nivel comparado, que permiten limitar la extensión y la procedencia del lucro cesante. Así que eso es básicamente lo que quiero abordar con ustedes hoy día, y luego de mi exposición quedo abierto a preguntas, comentarios, encantado de poder absolverlo con ustedes. Bien, vámonos al concepto. Primero quiero darles cuenta quién es el autor de este concepto. El autor de este concepto es Manuel Antonio Morales Moreno, que probablemente es el autor español que más influencia está teniendo hoy día en nuestro medio en el mundo de los remedios contractuales. Hay toda una nueva literatura de repensamiento y reanálisis de los remedios contractuales, y uno de sus principales exponentes, a quienes se ha seguido muy de cerca en nuestro sistema jurídico, es precisamente el profesor Morales Moreno,
Y en el texto que él escribió sobre el lucro cesante, que probablemente es el mejor texto que se ha escrito en español y que ustedes pueden ver y encontrar en las principales bibliotecas de nuestro país, el profesor Morales Moreno nos dice que el lucro cesante es una ganancia que el acreedor ha dejado de obtener como consecuencia del incumplimiento del contrato. Y yo les marco en la lámina, que posteriormente obviamente vamos a dejar esta presentación disponible para ustedes en nuestra página web. Tres ideas, ¿cierto? Hay una ganancia que se dejó de percibir y que significaba un provecho o una ventaja a favor del acreedor. Son estas las principales ideas que se recogen del concepto de lucro cesante y sobre los cuales nos vamos a referir. Y aquí hay que tener presente como una división de que, y yo ya lo comenté al principio, que lo que quiero abordar con usted hoy día es el lucro cesante contractual, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta que el lucro cesante contractual, y esto es un parámetro que lo identificaron los anglosajones, pero que lo han desarrollado bastante los españoles, el lucro cesante se ampara en el principio de protección del fin del contrato. ¿Cuáles son las expectativas que tenían las partes al momento de celebrar el contrato? Ese es un principio iluminador que nos va a poder permitir discriminar cuándo un determinado ganancia, lucro, beneficio o ventaja es naturalmente derivable del contrato en cuestión, ¿ya? Por el contrario, en el mundo de la responsabilidad extracontractual, el lucro cesante que ustedes usualmente ven cuando se acoge una demanda por daño extracontractual por lucro cesante, se ampara no en el principio de la expectativa, que yo les estaba comentando que se da propiamente en el mundo de los contratos, sino que se da en el mundo del principio de la indemnidad o de la íntegra indemnidad, ¿ya? Por lo tanto, eso es un factor discriminador. Entonces, cuando hablamos de lucro cesante contractual, y para poder determinar si este es derivable o no del contrato, hay que pensar y ponerse en la situación de las partes contratantes al momento de celebrar el contrato, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del principio de la previsibilidad. Pero entonces tengamos claro que en un lado, en el mundo del contrato, opera el principio de la expectativa, del fin de protección del contrato, y en el mundo de la responsabilidad extracontractual se aplica el principio de la indemnidad. Y el lucro cesante, lo natural es que el lucro cesante uno se lo imagina siempre como algo que no ocurrió, ¿cierto? Porque el lucro cesante se plantea, es la utilidad que yo habría ganado si es que se hubiera cumplido el contrato. Entonces, lo que ocurre es precisamente que desde la perspectiva del fin del contrato, uno podría obtener la utilidad ya sea por el cumplimiento del contrato, que eso es lo natural, pero con ocasión del incumplimiento se trunca esa posibilidad y la única forma de obtener ese beneficio o ventaja o utilidad es precisamente a través de la indemnización de perjuicio, que es justamente sobre lo cual nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son típicamente los elementos que se requieren para que el lucro cesante o para que estemos frente al lucro cesante? Yo, tratando de silvanar del concepto, obviamente se requiere que exista un contrato, no hay que abundar más, se requiere que exista un incumplimiento que sea definitivo y se requiere que exista una ganancia probable con ocasión de ese contrato. Y finalmente, y esto es un tema que hemos detectado en la jurisprudencia, sobre el cual nos vamos a referir más adelante, hay un concepto que aparece que se requiere una labor productiva existente y que se trunca por ocasión del incumplimiento del contrato. Son estos típicamente los elementos del lucro cesante,
no aparecen desarrollados por la literatura nacional, pero sí los encontramos en jurisprudencia de nuestros tribunales. Vamos a seguir sobre este mismo punto. Y en el último punto, cuando les hablo que se requiere que exista una labor productiva, hay que ponerlo en contradicción con lo que es un mero proyecto, ¿ya? Perdón. Voy a referir esto más adelante, pero de los fallos que hemos analizado, en general se supone que existe una labor que se trunca. No es un mero sueño, no es una utopía, no es una posibilidad que pueda ocurrir en el futuro, sino que se requiere algo más. Ya nosotros le hemos puesto ese algo más el nombre de una labor productiva. Vamos a ver que incluso aparece este concepto en un fallo. Ustedes saben, obviamente, que a nivel normativo, la fuente del lucro cesante contractual está en el artículo 1556, que dice que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente, el lucro cesante, y ahí queda. No nos dice lo que es el lucro cesante. Por eso que este elemento indemnizatorio ha sido desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia, porque la norma no nos entrega más o no nos aporta más antecedentes sobre lo que es el lucro cesante. Y aquí comentarles la diferencia que hay que plantear entre lo que es el lucro cesante y el daño emergente. Y eso se da básicamente en dos grandes elementos sobre los cuales nos vamos a referir. El primero se refiere al nivel de certeza. Porque recuerden ustedes cuando esta materia se revisaba en pregrado, para los que lo revisamos, que se planteaba que el daño para poder ser indemnizable tenía que ser cierto. Y que sea cierto significaba que este tenía que ser real, que tenía que existir, ¿se acuerdan? Y que existiera, se planteaba que debían lograrse por parte del juez una convicción con algún grado de nivel de certeza. Entonces, y aquí les pregunto a ustedes, para que se recuerden, ¿qué grado de certeza se requería para que el juez condenara al daño emergente? Se requería lo que se ha denominado por la doctrina y por la jurisprudencia una certeza absoluta. Usted, para poder lograr una condena por daño emergente, tiene que acreditar la existencia de ese daño, y eso se traduce en que usted tiene que acreditar efectivamente que incurrió en el gasto, en la expensa o en ese costo que pretende recuperar por concepto de daño emergente. El problema que nos plantea eso es que si uno revisa el tratado del profesor Alessandri sobre obligaciones y sobre responsabilidad extracontractual, se planteaba que el lucro cesante era un concepto hipotético. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Era un daño eventual, un daño hipotético. Y eso es un principio que, creo yo, contaminó profundamente la idea del lucro cesante, y que en definitiva ha significado, como yo ya les comenté, esta tendencia de los tribunales a establecer una barra muy alta, o una barrera muy alta, para lograr que un daño de esta naturaleza sea indemnizable. Entonces, eso respecto a la primera diferencia. La segunda, vinculado también o una consecuencia de lo anterior, es su acreditación. A nivel doctrinal, el estándar para poder acreditar la existencia del daño emergente es el de prueba dura. Ustedes revisan el texto del profesor Corral, él habla de que aquí se requiere plena prueba. Usted tiene que llegar con la boleta, con la factura, con el monto debidamente reconocido para poder lograr una condena por daño emergente. Distinto es el caso del lucro cesante, porque el lucro cesante supone justamente algo que no ocurrió. Es algo que no ocurrió, pero que debía haber ocurrido si es que se hubiera cumplido el contrato. Y esto nos lleva al siguiente punto que voy a desarrollar a continuación, que es ¿cuál es el estándar para poder acreditar el lucro cesante? Les recuerdo que el daño emergente requiere, para poder ser acreditado, que el juez logre un nivel de certeza absoluta. Entonces la pregunta para nosotros es ¿cuál es el nivel que se exige o que se requiere
para que el juez logre la convicción de que hay un lucro cesante que tiene que ser indemnizado. Y a nivel doctrinal se plantea que el lucro cesante solo requiere una certeza relativa. Ese es el concepto que aparece habitualmente de la lectura de la doctrina nacional y comparada. Ahora, ¿qué significa certeza relativa? Yo creo básicamente que esto, si uno revisa la jurisprudencia, se ha manifestado en dos grandes ideas. La primera es que usted requiere acreditar esa labor productiva. ¿Se acuerdan los elementos del concepto de lucro cesante? El último yo les comenté que era la labor productiva. Hemos encontrado innumerables fallos que exigen que el acreedor haya estado en condiciones, o que haya tenido una profesión, o que haya tenido una actividad que se trunca producto del incumplimiento del contrato por parte del deudor. Por lo tanto, se requiere que exista esta labor productiva que me permitiría generar esta utilidad, que es la que le reclamo al deudor incumplidor. Este es un fallo de la Corte de Concepción, donde expresamente se hace referencia a estas dos ideas. La primera idea es la idea de la certeza relativa, y la segunda idea es que esta certeza relativa significa que usted tiene que acreditar algún grado de realización o de actuación frente al lucro que usted pretende que se le indemnice. ¿Y qué es lo que nos dice la Corte de Concepción en este fallo del año 2007? Nos dice que el daño, y este es un caso de responsabilidad contractual, que el daño para ser indemnizado debe ser cierto, y en eso estamos de acuerdo, y no eventual. Pero esta certeza en el lucro cesante es de carácter relativo. Con todo, el lucro cesante debe ser probado, siendo necesaria la demostración de la labor productiva de la cosa con anterioridad al daño, su quebrantamiento a raíz de él y la pérdida de los ingresos que de ello se derivan. Entonces, este concepto nos pone de relieve la necesidad de acreditación de esta labor productiva versus el mero proyecto, el sueño, la utopía, la posibilidad incierta. Entonces, cómo se aterriza a nivel procesal el problema de la existencia del lucro cesante es a través de la idea de la certeza relativa, que se complementa con la idea de esta labor productiva en curso o altamente probable. Segunda idea. Eso obviamente nos lleva a evitar estar frente a un daño que es calificable de hipotético o eventual, que es el típico concepto que siempre ha contaminado a la idea del lucro cesante. El segundo principio o idea es el denominado juicio de probabilidad. El juez, para efectos de lograr la condena al lucro cesante, tiene que lograr un nivel de convencimiento de que era altamente probable de que de haberse cumplido el contrato se habría generado su utilidad. ¿Ya? Y esto, de hecho, es un concepto que lo menciona el profesor Corral en su texto sobre cumplimiento y responsabilidad contractual de LexisNexis. Pero el profesor Corral nos dice que en estos casos hay que hacer un juicio inverso de causalidad, porque si piensan ustedes en el daño emergente, es con ocasión del incumplimiento realicé determinados gastos o incurrí en determinados costos que pido que me los indemnice el deudor infractor, ¿cierto? Es algo que ocurrió. En cambio, en el problema o el problema que nos plantea el lucro cesante es precisamente que producto del incumplimiento no logré ganar la utilidad, la ventaja o el provecho que derivaba del contrato. Entonces, por eso es que se plantea aquí que es un juicio inverso de causalidad, porque en virtud del cumplimiento podría haberse causado el beneficio. Este es el concepto que
que se recoge en la jurisprudencia, y pillamos de hecho un fallo de este año de la Corte Suprema, de marzo del 2017, en la lámina aparece el rol, también de responsabilidad contractual, donde se reclamaba una indemnización por concepto de lucro cesante, y la Corte Suprema, la primera sala, recurre precisamente a este criterio de probabilidad. ¿Y qué es lo que nos dice la Corte? Sin embargo, aun cuando lo dicho puede satisfacer las exigencias de seguridad o certeza ante la lógica y necesaria distinción entre un interés fundado con rigor y las ganancias dudosas e inseguras, cabe señalar que las expectativas de justicia impiden negar siempre y en todo caso la indemnización por lucro cesante. Es por ello que la regulación de este tipo de indemnización supone emplear un juicio de probabilidad a fin de arribar a la conclusión de ser presumible una cierta utilidad no obtenida, o como se dijo, frustrada, con una reparación calculada de manera estimativa sobre la base de presunciones. Entonces, de lo dicho, uno puede estimar y concluir que para efectos de lograr una convicción en el juez, para que éste logre condenar a la indemnización de perjuicios por lucro cesante, tengo que satisfacer un estándar, y ese estándar es el estándar de la certeza relativa, que en la práctica significa que el juez tiene que lograr acreditar o acreditársele un juicio de probabilidad positivo, en términos de que se habría logrado esa utilidad de haberse cumplido el contrato, y a su vez supone que el actor, la víctima del incumplimiento, logre acreditar una labor productiva que se dio truncada por la actuación del deudor incumplidor. Esto entonces es lo que yo me quería referir respecto de la existencia del lucro cesante. El siguiente punto que quería conversar con ustedes se refiere a los límites a la indemnización del lucro cesante. Entonces, un poco para ver cuáles han sido a nivel comparado los criterios para poder dirimir si un determinado perjuicio es o no es atribuible al incumplimiento del deudor. ¿Ah? Y en ese contexto aparece lo que se ha denominado la imputación objetiva. Y la imputación objetiva, que es un juicio normativo que tiene que realizar el juzgador del caso, permite determinar, como yo les comentaba, cuáles daños son atribuibles al deudor. Porque si ese daño no le es imputable objetivamente al deudor, es improcedente ese lucro cesante que se le reclama al deudor. Y en ese contexto aparecen dos grandes conceptos que han sido ampliamente desarrollados en el derecho comparado y sobre el cual estimo yo creo que en Chile hay una gran omisión en el análisis de estos dos grandes principios rectores de la imputación objetiva. ¿Ah? Estos conceptos aparecen desarrollados en el texto que yo les comenté al principio del profesor Morales Moreno, pero que recogen la abundante doctrina anglosajona que se ha desarrollado sobre esta materia con mira a determinar cuándo un determinado daño, por concepto de lucro cesante, es atribuible o no al deudor en el caso concreto. ¿Ya? El fin de protección del contrato, yo ya lo comenté, que son básicamente las expectativas que tienen las partes al momento de celebrar el contrato, y en lo que puede interesarle, a nivel comparado, se ha distinguido entre distintos tipos de contratos. Y por lo tanto, a nivel general, si ustedes, por ejemplo, revisan un texto de derecho de contrato anglosajón, ustedes van a ver que para determinado tipo de contrato es razonable asumir determinados tipos de daños por concepto de lucro cesante. Eso es lo que ellos le han denominado el fin de protección del contrato, y que emana de cada contrato, naturalmente. Y por otro lado, aparece el concepto de la imprevisibilidad o de la previsibilidad, que es un concepto
que ha sido ampliamente desarrollado en el mundo anglosajón, pero que su origen viene del derecho francés, de las enseñanzas de Poitiers. Él fue el que primero trató el elemento de la previsibilidad como un límite a la obligación de indemnizar perjuicio. Y de hecho, aparece en nuestro Código Civil, en una norma que apareció o que estaba perdida en el espacio hasta que se puso este tema en la palestra en el mundo anglosajón y luego en el mundo español, como es la previsibilidad. Y si ustedes revisan el artículo 1558 del Código Civil, que uno tenía que recordar, ¿cierto? Porque lo preguntaban, había que recitarlo cuando el profesor preguntaba esta materia, pero nos dice el 1558 que el deudor solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Esta norma, como yo les comentaba, fue desapercibida o pareció desapercibida por mucho tiempo hasta que se generó este gran desarrollo a nivel comparado, y hoy día la doctrina o la teoría de la previsibilidad aparece como un límite a la obligación de indemnizar perjuicio, que teníamos nosotros en nuestra norma del artículo 1558 del Código Civil. Y el fundamento de este límite, ustedes en este punto los invito a revisar el texto del profesor Corral, que hace un buen resumen de esta materia, pero básicamente se encuentra en el contrato, son ideas que se complementan en la buena fe y en la distribución de riesgos que aparece en el contrato. Por lo tanto, la regla es que si el perjuicio era previsible o podía preverse al momento de celebrar el contrato, ese daño le es atribuible objetivamente al deudor, porque él al momento de celebrar el contrato estaba consciente o pudo estar consciente de que aquellos daños le podrían haber provocado al acreedor a quien se le incumplió el contrato. Esto también, esta doctrina de la previsibilidad del daño como límite a la obligación de indemnizar perjuicio, aparece, si ustedes revisan el texto del profesor Claro Solar, tratado a raíz de la clasificación de los perjuicios. Y el profesor Claro Solar nos dice en su tratado que hay determinados daños que son intrínsecos y aquellos que son extrínsecos. Los daños intrínsecos son aquellos que naturalmente derivan del incumplimiento del contrato y que pudo el deudor prever al momento de celebrarlo. Por el contrario, dice el profesor Claro Solar, hay daños que son extrínsecos y que en consecuencia no derivan naturalmente del incumplimiento del contrato. Como consecuencia de esta clasificación del profesor Claro Solar, solo los daños intrínsecos al contrato serían aquellos indemnizables porque serían los que eran previsibles al momento del contrato. Y si usted quiere hacer responsable al deudor por los daños extrínsecos, requiere una cláusula expresa, que es la cláusula penal o la cláusula que modifica el régimen de responsabilidad contractual. Pero ven, así aparecía y así estudiamos durante todo el siglo pasado lo que es la doctrina de la previsibilidad. Y esta doctrina de la previsibilidad nos va a permitir determinar si un determinado daño era previsible o no era previsible al momento del contrato, y si nuestra conclusión es que ese daño era previsible, ese daño es indemnizable por parte del deudor incumplidor. Aunque ustedes no lo crean, esta doctrina ha sido expresamente aplicada por nuestros tribunales. Y de la revisión de los fallos que hemos realizado con el profesor Cárdenas, aparece un famoso caso que fue fallado en el año 2011 por la Corte Suprema, que es el denominado caso Sorín. Sorín con Compañía Siderúrgica Huachipato. Este fallo es muy importante porque asienta el principio de la autonomía de la acción indemnizatoria, que es otro tema que está vinculado al mundo de los derechos o de los remedios contractuales, pero en lo que nos interesa, y aquí voy a los hechos de la causa,
es un contrato de compraventa de chatarra. Y el comprador, sabiendo, porque así habérselo informado el vendedor, que tenían un alto componente de un material que había aumentado su valor en el mercado global, celebra una operación de compra con miras a revenderlo a una compañía en Estados Unidos. Lo que ocurre es que una vez que esta mercancía y material llega a puerto, se le hace un análisis y se concluye que no tenía la cantidad o el calibre que se había acordado en el contrato. Por lo tanto, solamente una parte del material es recibido y el resto no es embarcado a Estados Unidos. Entonces esto genera una acción indemnizatoria por parte de Sorín en contra de Huachipato para que se le indemnice el lucro cesante. Y el lucro cesante está dado por la diferencia que había entre el precio en que él compró el material y el precio en que él lo iba a revender a la empresa en Estados Unidos. O sea, un típico problema de lucro cesante. En este caso particular, la Corte Suprema expresamente recurre al principio de la previsibilidad y en este fallo del año 2011, expresamente la Corte, aplicando este principio que estamos comentando, hace responsable al deudor incumplidor, que en este caso era el vendedor Huachipato, de los perjuicios por concepto de lucro cesante. Y nos dice la Corte Suprema, aplicando este principio: la frustración de un negocio de esta naturaleza parecía perfectamente previsible al tiempo de celebrar el contrato para los efectos del artículo 1558 del Código Civil, pues era natural que la empresa compradora quisiera revender el material de chatarra que estaba adquiriendo. Entonces, este concepto que aparece en forma aislada en el artículo 1558 es precisamente aplicado por la Corte Suprema para ser responsable del lucro cesante al deudor incumplidor de este contrato de compraventa de chatarra. En este caso funcionó a favor del actor o acreedor demandante del lucro cesante. Encontramos otro caso en donde la conclusión fue distinta. Este caso también es de la Corte Suprema y es del año 2012, un año luego del otro fallo. En este caso, también vinculado a un contrato, estamos hablando de responsabilidad contractual, se celebra un contrato de confección de prendas de vestir. Se acuerda un plazo y se acuerda que se van a confeccionar un mínimo de prendas por parte de Romero, que es el fabricante de esta tienda de confecciones. Parece que se referían a vestuarios uniformes que iban posteriormente a ser vendidos por Italmot. El hecho puntual es que en este caso particular, Italmot no cumplió sus obligaciones contractuales y no le encargó la confección de más prendas a Romero, a la tienda o a la fábrica de confecciones. Y en ese contexto, Romero deduce una demanda de resolución de contrato e indemnización de perjuicio. Entonces aquí conceptualmente uno debería haberse preguntado cuál era el lucro cesante. Y el lucro cesante era la diferencia que se da entre mi costo de confección, ¿cierto?, y el precio al cual yo le estaba vendiendo estas prendas a Italmot, ¿ya? En este caso, o la fórmula en el caso concreto, yo sé el plazo mínimo que se había acordado por las partes y además sé, o sabíamos, el mínimo de encargo. Por lo tanto, tenía estas fórmulas o estos datos para la ecuación del lucro cesante. Pues bien, ¿qué fue lo que resolvió la Corte Suprema en este reclamo por el lucro cesante? Sentencia de diciembre del año 2012. Al momento de fijar el quantum de la indemnización a que tiene derecho el demandante Gonzalo Romero Acuña e IRL, se hace necesario fijarlo desde la perspectiva de los montos de prendas que mensualmente dejaron de ser entregados por Italmot S.A. en el periodo en que se efectuaron dichas entregas. No siendo previsible, y aquí está lo cuestionado, no siendo previsible el modo en que se comportaría dicha empresa
en el periodo que restaba para el cumplimiento del contrato, lo que impide entonces determinar el perjuicio. Entonces, para mal de Romero, y yo creo que erróneamente, la Corte, no obstante tener un contrato, no obstante tener un plazo de ese contrato, no obstante haberse fijado un número de prendas mínimas que debían confeccionarse, estimó que esos tres elementos no eran suficientes para hacer previsible el perjuicio que él reclamaba por concepto de lucro cesante. Pero, nuevamente, no estamos cuestionando el fallo. Lo único que queremos plantear acá es que este criterio que permite determinar la procedencia o la improcedencia del lucro cesante sí se aplica por parte de nuestros tribunales, como es el principio de la previsibilidad del daño. Yo les comentaba que a nivel comparado, el segundo límite que tiene la indemnización de perjuicio era la protección del fin del contrato, ¿ya? Y ellos, a nivel comparado, y esto aparece expresamente en el texto del profesor Morales Moreno, siguiendo las posiciones anglosajonas, distinguen entre dos grandes tipos de contratos. Los contratos de intercambio de bienes o servicios, compraventa, arrendamiento o prestación de servicios, y los contratos de colaboración. Típicamente, contrato de colaboración sería el contrato de sociedad, el contrato de mandato, el contrato de corretaje, el contrato de comisión. Entonces, de esta clasificación, y solamente me voy a referir al contrato de intercambio de bienes, compra-venta, que es el típico contrato sobre el cual se analiza esta materia. En este tipo de contrato, el lucro es gestionado por el acreedor. Porque pensemos en el caso Sorín. Él identifica la chatarra, se confía en las pruebas o las pruebas de calidad que le plantea el vendedor, y a partir de esa información, luego de haber asegurado la compra, asegura una reventa al extranjero, a esta empresa americana. Es él el que lucra, el que gestiona el lucro. Y en ese contexto, en esto que ha sido bastante relevante la visión en el mundo anglosajón, uno tiende a pensar como que estas materias fueran estáticas. O sea, yo tenía un contrato, yo me aseguré en ese contrato un determinado precio de adquisición, y luego de haberme asegurado ese precio de adquisición, voy al mercado a revenderlo. Lo que nos han mostrado la Convención de Viena y particularmente en el mundo anglosajón es que en verdad el mercado es cambiante. Por lo tanto, no es estático lo que puede ocurrir respecto al lucro cesante. Porque bien podría ocurrir que si yo compré a 10 con mira a venderlo a 15 en un mes más, por ejemplo, este commodity que yo quería exportar a Estados Unidos, bien puede ocurrir que en ese periodo de tiempo, y piensen en el cobre o en el oro, ese commodity, ese valor, el precio de esa cosa varía en el mercado global. Y esa variación puede ser para más o para menos. Por lo tanto, para efectos de determinar la existencia o no del lucro cesante, es relevante saber qué es lo que ocurrió en el mercado. Porque el mercado puede haber cambiado y lo que yo pensé que iba a tener una utilidad de 5 dólares por tonelada, bien puede transformarse en un mal negocio y que haya, por ejemplo, disminuido el valor de la soya que yo tenía asegurada a 10 dólares la tonelada. Entonces, en el fondo, a lo que voy con esto es que el lucro cesante no es un tema estático y bien puede ocurrir que un buen negocio en un comienzo, producto de las fluctuaciones del mercado, puede transformarse en un mal negocio. Y el juez va a tener que tener esto en mente para poder determinar si se generó o no se generó un lucro cesante para el acreedor comprador.
Y en ese mismo punto, la Convención de Viena expresamente nos plantea como una de las alternativas que tiene el comprador o el vendedor, es recurrir a una operación de reemplazo. Ustedes revisan la nueva literatura en esta materia, y que esto se vincula con el deber de mitigar el daño, frente al incumplimiento de su deudor. La posición tradicional es que el acreedor se ponía a llorar, ¿cierto? Le daba pena el incumplimiento e iba a un tribunal. Y un tribunal para que se le indemnizaran y se le liquidaran los perjuicios. Pero la visión moderna en estas materias, en un mercado competitivo, es que ese acreedor a quien se le incumplió el contrato no tiene que ir a un tribunal, sino que él podría, y eso es lo que nos dice la Convención de Viena, resolver unilateralmente el contrato e ir al mercado a buscar una operación de reemplazo. Entonces, y como ustedes muy bien saben, que la Convención de Viena es una ley de la República, es un tratado que fue ratificado por Chile y que de hecho en otros tribunales lo han aplicado, aparece precisamente este principio recogido en el artículo 75 de la Convención de Viena, que como yo les comentaba es legislación aplicable en Chile. Entonces, en un mercado, volviéndonos a esta visión estática, lo que nos dice la Convención de Viena es que en este mundo dinámico, el acreedor frente al incumplimiento tiene que salir al mercado a buscar una operación de reemplazo. Y para efectos de determinar si existe o no existe el lucro cesante que reclama, lo que va a tener que determinarse es precisamente qué diferencia se produjo entre el precio que él convino en el contrato versus el precio que él obtuvo en el mercado. Por ejemplo, Sorín, frente al incumplimiento de Huachipato, bien pudo haber encontrado en CAP otra chatarra, y en ese caso compró esa chatarra y eso sería una operación de reemplazo. De la comparación de ambos valores nos va a permitir determinar si existe o no existe el lucro cesante. Pero en el fondo lo que les quería mostrar acá es que hay que dejar de lado esta visión en la cual uno tiende a pensar que las cosas se congelan, sino que a nivel comparado y con la Convención de Viena, esto es un mundo un poco más móvil, en donde para efectos de determinar la procedencia del lucro cesante va a haber que determinar qué fue lo que en definitiva ocurrió en el mercado y qué operación de reemplazo obtuvo el comprador o el vendedor frente al incumplimiento de su deudor. Tal vez el caso más complejo que se ha abordado es el que planteo en esta lámina. Porque en los otros casos lo que estábamos hablando eran de simples operaciones de compra y venta. Yo compraba para vender. O si yo tenía una venta y luego el comprador me incumple, yo puedo ir al mercado a tratar de vender esta mercadería a un tercero, a una operación de alternativa o reemplazo, ¿cierto? Siempre estamos hablando de una cosa de un intercambio de bienes que implica una reventa o una recompra. Pero el problema más, y en esos casos, claro, el lucro cesante es la diferencia que habría entre la operación original y la operación de reemplazo. No hay un gran problema. Pero el problema que se ha dado es que, ¿qué ocurre con aquellos casos en los cuales yo pretendía adquirir una cosa para incorporarla a mi proceso productivo? Y producto o con ocasión del incumplimiento, por ejemplo, el vendedor, o el desperfecto de la cosa que me entregó el vendedor, se me alteró o se me afectó un proceso productivo en el cual se insertaba esta pieza, esta máquina, este equipo. Entonces ahí la pregunta es, ¿son indemnizables estas pérdidas de producción o este lucro cesante que se va a ocasionar precisamente porque usted me vendió una máquina que venía en mal estado y que me echó a perder toda la línea productiva? ¿O va a ser indemnizable los perjuicios producto
de la paralización, por ejemplo, una empresa por el mal servicio que usted me prestó. Estos son realmente, como yo les comentaba, los casos más difíciles, porque no es una operación de reventa, no es una cosa que yo pueda comparar. No puedo comparar el precio de adquisición y el precio de venta, porque aquí derechamente no esa es la modalidad del negocio, sino que yo iba a incorporar esta pieza, esta semilla que venía, por ejemplo, con algún vicio, a un proceso que me va a impedir una utilidad que se iba a generar producto de esa actividad productiva. En dicho contexto, pillamos un caso que se llama Laboratorio Técnico Yayay con Celestron. Es un fallo que fue dictado por la Corte Suprema en el año 2014, si no me equivoco, que a nuestro juicio se inserta precisamente en este caso complejo que estamos comentando. En este caso, hay una empresa que se dedicaba a hacer pruebas de hormigón, ensayos de hormigón, con testigos. Y tenía una máquina que era muy antigua. Y la máquina costaba cerca de 20 millones de pesos. Y era necesario actualizar la máquina para extenderle su vida útil. Entonces, en este caso, Laboratorio Técnico Yayay contrata la asesoría de un tercero, un americano. El americano viaja a Chile, le toma unas muestras a la máquina y le dice, mira, esta máquina requiere que tú le pongas una consola de determinadas características que precisamente la que tenemos nosotros, y producto de ese contrato de asesoría y de compra-venta se modifica esta máquina ensayadora de hormigón, y el problema que hay es que falla. Este era como un Frankenstein, que estaba modificado, ¿cierto?, con posterioridad a su vida útil, y empieza a fallar. Y finalmente el principal cliente que tenía este laboratorio técnico, que era Cementos Lafarge, que es hoy día Melón, le pone término al contrato de asesoría técnica. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace el Laboratorio Técnico Yayay? Presenta una demanda de indemnización de perjuicios en contra de Celestron. Celestron es este vendedor de la consola que le prestó la asesoría y le dijo, ponga esta consola porque con esta consola va a poder aumentar y mejorar el rendimiento y vida útil de esta máquina ensayadora de hormigón. Entonces, el problema, y me voy a la solución de la Corte. La Corte acogió un recurso de casación, revocó el fallo y condenó al lucro cesante la suma, el daño emergente corresponde al costo de esta asesoría y venta de la consola, pero solamente lo otorga al actor por concepto de lucro cesante 10 millones de pesos y fracción. No obstante, que se había reclamado en la lámina anterior, ustedes ven ahí, 125 millones, porque eran cerca de 10 millones mensuales por 10 meses, o 12 meses me da esos 125 millones de pesos. Pero en lo que nos interesa, la Corte en este caso resolvió el caso complejo otorgando el lucro cesante. Noto a ustedes que no otorgó todo el lucro cesante, sino que solamente el 10% de lo reclamado. El problema que nos plantean este tipo de lucro cesante, que es cuando yo incorporo un activo a una labor productiva, es precisamente un problema de previsibilidad. Porque, y aquí hago las preguntas, porque al momento de celebrar el contrato es muy probable que ese deudor no esté en conocimiento, ¿cierto?, de las circunstancias necesarias para poder prever el daño y tampoco para poder magnificar o cuantificar la magnitud de ese daño. De hecho, si uno revisa la literatura comparada, lo usual es que este tipo de daño, por concepto de lucro cesante, se rechace,
precisamente por la dificultad que tiene el deudor incumplidor de prever la magnitud del daño que puede provocarse. Hago este comentario porque tal vez este caso se resolvió distinto, porque además del contrato de compraventa, había un contrato de asesoría. Les comenté yo que había viajado un americano experto en estas materias, se había entrevistado con la gerencia, había revisado el equipo, se había enterado del negocio, y todo eso le hacía más previsible la magnitud del daño que se había provocado. Pero el problema que queda por resolver es que qué hubiera ocurrido si no hubiera existido esa asesoría, sino que simplemente hubiera sido, por ejemplo, piensen ustedes, una compra por internet. Y yo le hubiera pedido la consola y me mandan la consola. Entonces, este es el caso difícil. La Corte, creo yo, que lo resolvió de la forma que les he comentado, porque no era una compraventa pura y simple, sino que tenía un componente de asesoría técnica. Probablemente si no hubiera existido esa asesoría técnica, ese daño hubiera sido imprevisible. Y así ha sido como se ha resuelto a nivel comparado. Se requiere un nivel mayor de conocimiento. Es como lo que sería en la nomenclatura anterior un daño extrínseco, no intrínseco, porque naturalmente no podría derivarse y faltaban elementos de juicio para poder prever la ocurrencia de este daño, como era que se terminara el contrato con Lafarge. Fórmulas de cálculo. Tercer problemática. A nivel conceptual, ¿cuál es la fórmula que uno aplica para estos casos? ¿Cierto? La fórmula no tiene mayor complejidad. Serían ingresos menos costos. Eso me daría la utilidad neta. Entonces, si yo logro acreditarle al juez la labor productiva, la probabilidad de ocurrencia, si yo logro acreditarle la previsibilidad de ese lucro, yo tendría derecho a que me indemnizaran la utilidad neta. Esta fórmula que yo les comento acá, en el caso de Sorín, fue justamente la que se aplicó. Entonces la Corte dijo, ustedes pueden ver después el caso Sorín, el fallo del caso Sorín, dijo que el precio de adquisición en que incurrió el comprador Sorín era X, más los gastos necesarios para generar esa renta. A eso le descuento el precio de reventa y eso me va a dar la utilidad neta. Esta es la fórmula que se aplicó en el caso Sorín, en responsabilidad contractual para un caso de reventa. En el caso del vendedor, esta es la fórmula que aparece en la Convención de Viena, pero el supuesto que hay detrás de esta fórmula es que yo, vendedor, tenía asegurada la venta de la mercancía en X. El comprador me incumple. Como el comprador me incumple, nos dice la Convención de Viena, usted tiene que salir al mercado a obtener una operación de reemplazo. Esa operación de reemplazo es precisamente la venta alternativa. Le suma los gastos, le resta los gastos en que no incurrió o los ahorros. Y eso nos da la utilidad neta. Esta es la fórmula del artículo 75 de la Convención de Viena. Y aunque ustedes no lo crean, pillamos un fallo. Yo no voy a entrar al detalle del fallo, pero Jara con Central de Restaurant Aramark. Es un fallo de primera instancia, pero este fallo de primera instancia en un contrato de prestación de servicios de transporte de personas, porque se reclamaba la resolución del contrato de la indemnización de perjuicio, precisamente replica estos criterios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el considerando el fallo? Dice que es evidente que la indemnización debe ser determinada.
no solo teniendo en cuenta las sumas que percibía mensualmente la demandante, esas sumas que percibía mensualmente son los ingresos, ¿cierto?, las ventas, como consecuencia del contrato cuya resolución ha dado lugar a esta causa, sino que teniendo en consideración los gastos propios para la producción de dichas sumas, o sea, los gastos necesarios, como sueldos, gastos de petróleo, impuestos, mantención de los vehículos, circunstancias que, si bien es cierto, no se acreditaron en la causa porque hay un problema de prueba, no pueden ser ignoradas por los falladores por pertenecer al conocimiento privado del juez por su experiencia de vía al servicio de la averiguación de la verdad. Entonces, en el fondo, este fallo estimamos nosotros que es relevante porque nos explica, y volviendo a la cláusula o a la fórmula general, son los ingresos menos los costos lo que me dan la utilidad por concepto del lucro cesante. Y por lo tanto, aunque ustedes no lo crean, estas fórmulas sí han tenido aplicación en nuestro derecho nacional por parte de la judicatura, por el caso Sorín y el caso Jara con Aramark. Para concluir, comentarles otros límites, porque vimos los límites vinculados a la previsibilidad del daño, vimos el daño vinculado o la limitación a la protección protección del fin del contrato, pero además aparecen otros dos límites a la obligación de indemnizar el lucro cesante, ¿ya? Yo creo que ya algo nos hemos referido. Primero, el contrato mismo, pero en particular el plazo que se estableció en el contrato o el plazo en el cual o al plazo del contrato al cual se le pone término. Entonces, en ese contexto aparecen dos límites, a nivel temporal me refiero, ¿eh? Porque el primer límite temporal es cuando yo tenía una mercancía y solamente puedo realizar una reventa. Por lo tanto, ese es mi primer límite temporal. El segundo límite temporal, y que genera un problema, es cuando yo tenía una ganancia que se me iba a dar en el tiempo. Por ejemplo, la adquisición de un activo, y ese activo yo lo voy a incorporar en una faena productiva, que me iba a generar una renta. Pero esa renta no iba a ser solamente una vez, o esporádica, sino que iba a ser una renta permanente en el tiempo, ¿ya? Entonces, estos son los dos límites temporales que hay que tener en consideración al momento de determinar la procedencia del lucro cesante. Y precisamente este límite temporal fue el que fue utilizado por la Corte de Santiago en el año 2015, si no me equivoco, 2016, un caso más o menos contemporáneo, que se caratulaba Muñoz con Constructora Balco. En este caso hay un contrato de prestación de servicios y se reclama un lucro cesante que es bastante importante, ¿eh? Es lo que me interesa destacarle. Aquí se reclamó un lucro cesante indefinido, porque se dijo que aquí, si se hubiera mantenido el contrato, yo habría estado en condiciones de haber ganado un lucro cesante equivalente a un monto determinado que era muy alto y que era en cierto sentido indefinido, ¿ya? Aplicando este criterio de limitación temporal del lucro cesante, que aparece en la literatura comparada, nuestros tribunales, la Corte de Santiago, en enero del 2016, resolvió lo siguiente. Produciéndose una pérdida patrimonial por este concepto, la que en todo caso no puede ser regulada por el tiempo que pretende la actora, esto es hasta la presentación de la demanda, por cuanto el contrato no tenía el carácter de indefinido. Por el contrario, tenía una duración de 30 días renovable, según ya se indicó, por lo que la indemnización por concepto de lucro cesante solo podrá ser determinada por el monto correspondiente a 10 días del mes de febrero de 2012 y el mes de marzo del mismo año, ya que no existen elementos para determinar que la prórroga pudiera extenderse más allá de dicho mes o que la obra se extendiera por más tiempo. Entonces, tercer límite a la obligación de indemnizar perjuicio, que está dado por la duración del contrato,
Por lo tanto, más allá de la duración del contrato que se resuelve, usted no tendría derecho a exigir ese lucro cesante. Cuarto límite. El cuarto límite es el deber de mitigación, ¿ya? Y esto es lo que yo les comentaba que aparecía en la Convención de Viena, que en verdad viene del mundo anglosajón, que frente al incumplimiento el acreedor no tiene que ir al abogado, como yo les comentaba, sino que tiene que ir a buscar una operación de reemplazo al mercado, ¿ya? Y esa operación de reemplazo implica que él busca mitigar. Esto también se le ha denominado deber de mitigar, deber de minimizar o deber de reducir los daños. Entonces él tiene una carga activa de buscar no agravar la situación de los daños y buscar una operación de reemplazo. Y aunque ustedes no lo crean, este cuarto límite a la obligación de indemnizar el lucro cesante también ha sido reconocido por nuestra jurisprudencia. Pillamos un fallo en Antofagasta del año 2015, ¿ya? El caso es muy sencillo. Se celebra un contrato de arrendamiento sobre un vehículo y el arrendatario, el uso del vehículo lo choca, lo deja completamente inservible. Y en consecuencia, producto de este incumplimiento y destrucción del vehículo, se demanda una acción indemnizatoria de perjuicio por parte del dueño arrendador del vehículo. Y se reclama un lucro cesante bastante importante, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la Corte? Y aquí voy al fallo de la Corte. Y lo ponemos en contexto. Estamos hablando del deber de mitigar el daño. El deber de mitigar el daño significa que yo, acreedor, frente al incumplimiento de mi deudor, tengo que hacer algo, tengo que buscar una operación de reemplazo, o debo hacer algo para minimizar mis pérdidas, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, el fallo del 2015 de la Corte de Antofagasta nos dice que luego, si bien pudo dejar de percibir la suma mensual señalada, lucro cesante, ello lo fue solo por el periodo necesario para adquirir un nuevo vehículo, estimándose que el plazo de 2 meses resultó más que suficiente para ello y consecuentemente se regulará el lucro cesante en la suma de 1.400.000 pesos. En circunstancias que se reclamaba mucho más tiempo. La misma Corte le está diciendo, señor, si usted quiere reclamar el lucro cesante, usted también tiene que haber realizado gestiones positivas para buscar reducir, mitigar o eliminar ese lucro cesante. Y la Corte en este caso particular estima en 2 meses, usted tiene 2 meses, yo le doy 2 meses para que usted razonablemente, como un hombre de negocio, busque un vehículo para realizar esta operación de reemplazo. Entonces, voy concluyendo ya para respetar el horario que nos hemos propuesto. El lucro cesante es una materia compleja, compleja que ha tenido muy poco estudio por parte de nuestra doctrina nacional, y esto ha repercutido o ha significado que los tribunales sean muy renuentes a otorgar este tipo de daño, básicamente por la idea de la eventualidad o que estaríamos frente a daños hipotéticos. No obstante eso, en los fallos que yo les he mostrado hoy día, hay cierta tendencia a recurrir a los conceptos que hoy día se están utilizando a nivel comparado para determinar la procedencia del lucro cesante. Vimos el fallo del año 2007 de la Corte de Concepción, donde para efectos de poder lograr la condena al lucro cesante, yo tengo que acreditar, demandante, litigante, acreditar una labor productiva actual, o que estaba en condiciones de poder lograr esa utilidad que se truncó producto del incumplimiento. Segundo, los mismos tribunales, yo les mostré 2 fallos de la Corte Suprema, que se recurre a la idea de la certeza relativa. Ya no es la certeza absoluta, ya no es el daño hipotético ni eventual, sino que yo tengo que acreditarle al tribunal y el juez tiene que realizar un juicio de probabilidad, en términos de que era más probable que si se hubiera seguido el curso natural de los acontecimientos, si se hubiera cumplido el contrato, yo habría logrado esta utilidad.
Y como límite, nuestros tribunales han expresamente utilizado los tres conceptos que revisamos. Han utilizado el límite de la previsibilidad para efectos de otorgar la indemnización de perjuicios, como ocurrió en el caso Sorín, o bien para rechazarlo, como ocurrió en el caso de Romero con Italmot. El tiempo como límite también ha sido utilizado para negar lugar a la indemnización de perjuicio o a ponerle un plazo cierto. El contrato o el plazo del contrato es un límite cierto para la indemnización de perjuicio. Y finalmente, en el último caso que yo les comentaba de la Corte de Antofagasta, aparece esta idea de mitigación. Y un comentario adicional, el deber de mitigación del daño, que está ampliamente desarrollado fuera, nosotros ya lo tenemos en Chile a través de la Convención de Viena y la modificación al contrato de seguro. Si ustedes recordarán, dentro de las obligaciones del asegurado, una vez que ocurre el siniestro, está precisamente en no agravar los daños. Entonces, en el fallo que les comentaba, la Corte de Antofagasta recurrió al principio de mitigación para ponerle un límite a la indemnización, que lo fijó en los 2 meses de inactividad, porque se estimó que en esos 2 meses el acreedor de la indemnización debía haber buscado una operación de reemplazo, comprar un auto para poder generar en el futuro el lucro. Esto es, estimados colegas, la exposición que quería darles hoy día. No sé si hay preguntas, comentarios que quieran plantear.